Soy abogado. Tengo casi 20 años de ser abogado. De la Universidad de la Costa. Especialista en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda. Y maestrante en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Además de eso, soy el director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico del programa de Derecho de la institución y también, pues, hago parte de un bufete de abogados como director jurídico. Bueno, los nuevos me gustaría que se presentaran. Brian, ¿quiénes ya se pudieron matricular en la materia? En el aula virtual. Sí, señor, ya. ¿Y ya tuvieron acceso o pudieron acceder al contenido? Yo no me pude matricular, profe. Doctor, yo me matriculé como tal en la plataforma, pero en el UDSC no me matriculé. UDC no me matriculé. No, yo digo el aula virtual. Cuando hablo de la plataforma es el aula virtual, donde está la información. Ahí es donde tuve todas las lecturas y todo. Exacto, a eso es a lo que me refiero. La de notas también se pueden matricular. Deja ingresar, pero el material de la sesión 1 no deja ampliarlo. Es decir, deja ingresar a los que ya nos matriculamos, pero no deja acceder al material. A ver, sí, pero hay unos documentos que están antes de la sesión 1, que es donde está el perfil docente, el contenido programático, el enlace. Ah, no, sí. Ese sí lo deja ver, doctor. Deja ver, pero no hay link, doctor. Lo que no hay es el link de conexión. Sí, claro. No, yo tampoco. Solo me aparece parcelador, protocolo, contenido y perfil de docente, más no aparece nada más. No aparece dentro del enlace está ahí el link y además cuando ustedes entran a Derecho Comercial, ahí está el link. De hecho, antes de que la mayoría ingresara, ahí había una persona que había ya ingresado. No, de pronto es que no supieron buscar. No aparece ni el link no me aparece tampoco. Él lo va a enviar acá por el grupo. No, doctor, no aparece. No aparece el link. Solamente el parcelador docente, el protocolo clases virtuales, el contenido programático y el perfil del docente. El link de Zoom no aparece. Bueno, buenas noches, profe. Gina Castro. A mí por lo menos no me deja matricular y tampoco tengo acceso a nada, no me permite ingresar. Hoy llamé a la universidad y me dijo que supuestamente la plataforma no dejaba ingresar esta materia, o sea, no la dejaba matricular. Bueno, pero si algunos están matriculados, significa que pues ya será una situación de, digamos, diferente, que no sea porque no esté configurada por parte mía, ¿sí? Y ahí pues sí toca contactar a la parte técnica. Doctor, una pregunta, ¿siempre vamos a usar este link? Porque digamos en la plataforma, en el aula virtual, no aparece como tal el link. Sí, siempre vamos a usar el mismo link y cuando termine la clase verifico porque estoy seguro que sí lo puse y de hecho había una persona que había ingresado antes que yo. Profe, entonces en este caso con el link yo lo voy a dejar en el asunto del grupo para que pues no tengan que preguntar todos los días y ingresen ingresan al grupo, van al asunto y ahí va a estar el link. Sí, listo, por mí no hay ningún problema. Igual yo sé que no va a faltar el que esté despistado y pregunte cuál es el link. Pero bueno, no hay problema. Igual es que pudieron acceder y que puedan acceder a cada clase. Bueno, vamos a trabajar en este módulo, en esta materia, Derecho Comercial, y vamos a tomar 3 notas. Un primer parcial que va a ser escrito, vale el 30% de la nota definitiva. Ese primer parcial va a ser el día martes 26 de enero. Voy a ir escribiendo aquí por el chat de Zoom. Una segunda nota, que tiene un 30% también de
de la nota definitiva, y esa segunda nota pues va a estar dividida entre un trabajo que ustedes van a realizar. Ya voy a decir los temas. El trabajo lo van a entregar individual y la exposición será grupal. Ese trabajo con la exposición da una nota que equivale al 30% de la nota definitiva. Y el examen final, que va a ser oral, en el examen final es el 40% de la nota definitiva. El examen final es el lunes 8 de febrero. Ya voy a dar los temas y las fechas de las exposiciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, no, señor. Doctor, una pregunta. Sí, alguien me dijo que tenía una pregunta. En el examen oral, doctor, sí, buenas noches, José Luis Chamorro. ¿Eso va a ser por turnos, en horario de clase, por lo que somos 80 personas? Yo siempre hago el examen en la clase. Así que por esa parte no te preocupes. O sea, yo no voy a convocar a hacer el examen fuera de la clase. ¿Sí? Sí, de pronto esa es la preocupación. La preocupación será, el examen será el día 8. En clase. Y no en el horario de la clase. Si no alcanzo a evaluar a las personas, a todos en esa clase, en la clase siguiente continúo con los que falten, ¿ok? ¿Y se hace por orden de lista? No, el orden todavía no lo sé. El Vale, orden ahí listo. voy viendo cómo voy llamando ese día. O sea, todos tienen que estar preparados para presentar el examen el día 8. Vale, doctor. El que no muy alcanzó amable. ese día por cuestiones de tiempo, pues va a quedar para el día siguiente. Y Listo, ahí muchas mismo les doy gracias. la nota del examen. Sí, claro. El primer parcial, cuando lo califique, pues ahí le va a aparecer, va a ser por la plataforma y le va a aparecer la nota, pónganla el día siguiente. Y una vez ya se haya presentado el examen. Profe, una pregunta. Esta vez vamos a tener en cuenta, digamos, la nota que saquemos de cada examen, o va a ser como el periodo pasado que se reguló bajo la nota de 4. Sobre la nota que saquen. O sea, el hecho de que haya puesto un 4 no significa que no evalúe el primer parcial, ni el trabajo, ni nada de eso. ¿Ok? Ok, doctor Luis, decía que la segunda nota era dividida entre el trabajo y la exposición. Creo que no escuché. Ah, y exposición, ok. Listo, doctor Luis. Ese trabajo, pues ya ustedes saben, como la clase pasada, que no les voy a exigir que venga con normas APA, pero ya saben que debe traer una portada, que tiene que traer una tabla de contenido o índice, que tiene que traer una introducción, desarrollar el tema, no es copiar y pegar, desarrollar el tema, unas conclusiones y una bibliografía. Ese trabajo debe tener una versión en español y una versión en inglés. La traducción es total, no es solo de un abstract. Les recomiendo, pues, que hay un traductor que se llama elmundo.es. Es un buen traductor. Eso les puede servir para traducir el examen. Gracias. Bueno, entonces voy a explicar cuáles son los temas y ya les doy un espacio para que traten de organizar los grupos. Julián, aproximadamente ¿cuántas personas son? Aquí hay conectados 80, pero supongo que no están todos.
Sí, profe, efectivamente son todos esos. Ok. Bueno, entonces los temas son los siguientes. Profe, ¿esos temas aplican para todos o cada grupo hace un tema o así? ¿O cómo es? Se te escucha muy bajito. Profe, buenas noches. Que si esos temas que usted nos va a dar aplica para todos los grupos, todos los temas, o simple y llanamente cada grupo escoge un tema. Ya explico cómo. Listo, entonces esos son los 6 grupos con los temas y la fecha. El grupo 1, competencia desleal, el día miércoles 27 de enero. El grupo número 2, sociedades comerciales, el jueves 28 de enero. El grupo número 3, personificación de la sociedad, el viernes 29 de enero. El grupo 4, solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica, el día lunes 1 de febrero. El grupo 5, administración y representación de la sociedad, el martes 2 de febrero. Y el grupo 6, asamblea de accionistas o junta de socios, el miércoles 3 de febrero. Les voy a dar unos minutos para que ustedes traten de ponerse de acuerdo sobre la conformación de los grupos. Profesor, una pregunta. Eso, los grupos entonces quedarían más o menos como de 14 personas, que somos casi 81, son solo 6 grupos, son solo 6 temas. Ya les digo. De 13. Listo, profe. Bueno, entonces ahí podemos hacer algo, miren, los que ya tengan el grupo conformado, un solo integrante del grupo me envía por interno el nombre de todos los integrantes. Y así yo los voy separando para el tema. Ya, Sandra Milena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Barajas, Hugo. Barajas, Hugo. Cortés, Laura.
Cortés Laura. Cruz Mónica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cubides Oscar Mauricio. Cubide. Profe, Oscar escribió que está en el grupo, que se le quedó ahí el audio y no puede responder. ¿En cuál grupo? ¿Por WhatsApp? Sí, en el grupo. Ok. Díaz Andrés. Andrés Miguel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pulido Gina. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Acela Neri Joana. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Acosta Diego Armando. Acosta Diego. Aguilar Dairo. Dairo Andrés. Aguilar Dairo. Alba Diana. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Albarracín Mónica. Buenas noches, doctor, presente, gracias. Buenas noches, Álvarez William. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Alvis Esteban. Alvis Villalba Esteban. Presente. Ok. Luis, yo te escucho, tranquilo. Alzate Karen Silena. No, Doc, ella se retiró, Doc. Ok. Amaya José Alfredo. Sí, doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Arauz Jennifer. Presente, profe, buenas noches. Ok. Ardila Sara Daniela. Ardila Sara. Ardila Sonia. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Ardila. Ardila William. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Arevalo José Orlando. Arevalo José Orlando. Arias Mayerlin. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Arias Juan Carlos. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Arias. Supongo que es Oscar Augusto, ¿no? Oscar Augusto, Doc. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ávila Luz Estela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Ayala Jonathan. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Bastida Juan Camilo. No, él se retiró del hecho, mi doctor. Ok. Beltrán Pedro. Presente, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Beltrán Cristian Camilo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Benavides Juan Guillermo. Profesor Larios, buenas noches, un placer saludarlo. Buenas noches. Benítez Sandra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Benítez Eslin. Presente, doctor. Muy buena noche. Buenas noches, Berbesi Sergio. Mi doctor, buenas noches, presente, señor. Buenas noches, Bermúdez Andrés. Bermúdez Andrés Rodrigo. Doctor Larios, buenas noches. Feliz año. Buenas noches, Bernal Oscar Javier. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Bonilla Lady Joana. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Buitrago Hermes. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Caballero Yanis Salomé. Profesor, buenas noches, presente. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Caicedo Lister Alexander. Caicedo Lister Alexander. Camacho Gerald Nicolás. Camacho ya no está, profe, con nosotros. ¿Gerald Nicolás está? No, Nicolás ya no está con nosotros. Ok. Capera Mónica. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Caraballo Juan Camilo. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Cardona Julián. Buenas noches, profe. Buenas noches, Carrillo Vladimir. Profe, buenas noches. Buenas noches, Carrillo Nilsson. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Carrillo Héctor. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Carrillo María Paz. Carrillo María Paz. Carvajal Jonathan. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Castañeda Pedro. Buenas noches, doctor, presente y compañeros. Buenas noches. Castro Caterín. Castro Gina Caterín. Buenas noches, presente, profe. Gracias. Buenas noches. Castro Lisa Gabriela. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Castro Germán Darío. Doctor Fernando, buenas noches. Buenas noches. Celis Carolina. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cifuente Franklin. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Colmenares María del Pilar. Colmenares María del Pilar. 27 de septiembre 9 está el artículo 25 de los días. Copete Daniela. Copete Daniela. Correa Milady Yasmín. Presente, profe, buenas noches. Ok. Buenas noches. García Daniel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. González Karen. González Karen. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cortés Javier. Cortés Javier. Arias Erika Marcela. Arias Erika Marcela. Aguirre Claudia Marcela.
Aguirre Claudia Marcela. Barrios Nadeida. Buenas noches, profesor presente. Buenas Gracias. noches. Barragán Yesid. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, buenas noches. Páez Jenny Costanza. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Hernández Paula Andrea. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Morales Mauricio. Muy buenas noches, presente. Buenas noches. Basto Jenny. Jenny Silena. Calderón Valentina. Doctor Calderón Valentina, presente. Ok. Mesa Jennifer. Mesa Jennifer. Cárdenas Juliana Andrea. Cárdenas Juliana Andrea. Poveda William. Poveda William Javier. Escobar Samuel. Buenas noches, profesor. William me está escribiendo, profe, que tiene problemas con el audio. Hola, profe. Buenas noches. Estoy en clase. Ok. William Poveda. Gracias. William Poveda, profe. Gracias. Gracias. Profe, ya están los 6 grupos. Samuel Escobar, profe. Hay otro grupo de 11 personas. Listo, bueno, ya miramos. Termino la lista y ya miramos. Vanegas Honoris del Carmen. Se retiró. Canaria Yadi Andrea. Canaria Yadi. Aguilar Diana. Aguilar Diana, profe presente. Ok. Borges Michelle. Borges Michelle. Martínez Jessica. Martínez Jessica. Profe, buenas noches. Buenas noches. Miguel Erika Rocío. Profe, buenas noches. Jessica Martínez. Ok, Jessica. Miguel Erika. Profe, ahí está conectado, pero no contesta. Ahí aparecen Ok. Ortega Jonathan. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Daniela Alejandra. Rodríguez Daniela. Profe, presente Erika Míguez, es que no podía activar el micrófono, Ok. gracias. Listo. Rodríguez Daniela. Chamorro José Luis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Castro Laura Daniela. Castro Laura Daniela. Bernal Dani Paul. Bernal Dani Paul. Ruiz Michael Andrés. Ruiz Michael. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Pantoja Jennifer. Profe, ella está presente, pero le está molestando ahí el audio. Ok. Virgüez María Fernanda. Virgüez María Fernanda. Listo. Bueno, ¿quiénes no están en lista? Qué pena, Yo, doctor. Yo, Doctor, yo. Guerrero Doctor, Fontesa. qué pena, yo no estoy. Guerrero Fontesa, Milena del Carmen. Ya va, vamos por partes. ¿Quiénes no están en lista? Voy a ir en orden alfabético. Apellidos que inicien con la letra A, que no estén en lista. Apellidos con la letra A. Apellidos con la letra B. Doctor Aguilar Sánchez Dairo Andrés.
Aguilar, ¿qué? Sánchez Dairo Andrés, doctor. Dairo, tú sí estás en lista. Ah, listo, qué pena. ¿Quién más con la A? Que no me escuche. ¿Alguien más con la A? ¿Con la B? ¿Apellidos con la letra B? ¿Apellidos con la letra C? Qué pena, doctor Oscar Cubides. Lo que pasa es que cuando me llamó se me bloqueó el Zoom. Pero estoy diciendo los que no están en lista. Si estás en lista... Sí, sí, que se me llamó y no le pude responder. Por eso, Entonces, bueno, ahora cuando termine de agregar los que no están. Con la letra C... Gracias. Yo, profe, Alice Castiblanco. Castiblanco, ¿qué? Osorio. Castiblanco, Osorio. Alice Nicole. Ok. Muchas gracias. Buenas noches, yo, profe. También con la C. Chaparro Molina. Sí, señor. Chaparro Molina. Heidi Estefanía. Estefanía, ¿con E o con S? Con S. Ok, ¿qué más? Con la C. Buenas noches, doctor. Yo, Camacho Beltrán. ¿Camacho qué? Beltrán. Ujú. James Armando. Yo creo que tú sí estás. Es que pierdo más tiempo si me pongo a devolverme los que están y no pudieron contestar a que si los dejo para quitarle la falla después. No, doctor, no me llamó. Ok. Entonces, ¿Camacho qué? Camacho Beltrán, James Armando. Ok, ¿alguien más? Con la C. Con la D. Yo, profe. Dime. Díaz Casarrubia. Sí. María Camila. Gracias. Ok. ¿Alguien más con la D? ¿Con la E? ¿Con la E? ¿Con la F? Profe, Franco. El primero iba yo, que yo iba a decir que Gamboa. Profe, con la G, Gamboa, es que no podía contestar el audio, qué pena. La G va después de la Con F. la F, Fandiño. ¿Fandiño qué? Fandiño Casallas, María Paula. El otro con la F, ¿quién era? Franco, profe. Franco. ¿qué? Cristian Camilo Franco Huertas. Franco Huertas. Cristian Camilo Franco. Franco Huertas. Cristian Camilo Franco Huertas.
Ok. ¿Quién más con la F? Con la F, con la G. Gamboa, profe. Gamboa, Diana Carolina. ¿Gamboa qué? Gamboa Bernal, Diana Carolina. Diana Carolina. Sí, señor. Ok. Yo, profe. Con la G. Con la G. Guerrero. ¿Guerrero qué? Guerrero. Guerrero Fontecha Miguel. Fontecha. Fontecha. Si quieres escribe ahí en el chat el nombre. Guerrero Fontecha, pero no te escuché el nombre. Guerrero Fontecha Milena. Ok, Milena. ¿Alguien más? Garzón María Alexandra. Solo Garzón. Sí, señor. María Alexandra. Correcto. Ok, ¿quién más? Con la G, con la H. Con la H, con la I. Yo, doctor, ¿me escucha? Con la Iriarte Morales. Iriarte Morales. Brian David. Brian, ¿se escribe así como suena o se escribe Brian? Sí, así como suena. Brian con Y yuca normal. Así. Brian David. Criollo. Sí, señor. Ok. ¿Alguien más con la I? ¿Con la J? ¿Alguien más con la J? ¿Con la K? ¿Alguien más con la K? ¿Con la L? Yo, doctor, buenas noches. Leguizamón Gutiérrez Eduardo Andrés. Leguizamón Gutiérrez. Eduardo Andrés. Ok, ¿alguien más? ¿Con la L? Gracias, profesor. Ok. ¿Con la M? ¿Apellidos con la M? Yo, doctor, buenas noches. Buenas noches. Martín Ramírez. Sí. Marjorie Alejandra. Marjorie es M-A-R-Y-U-R-I latina. Ok. Marjorie. ¿Alguien más? ¿Con la M? Alejandra, doctor. Listo. ¿Alguien más con la M? Gracias, doctor. ¿Con la N? ¿Con la O? Yo, buenas noches. Laura Olaya, Laura Marcela Olaya Pulesio. Olaya Pulecio, Laura Marcela. Sí, señor. Gracias. ¿Alguien más con la O? ¿Con la P? Yo, profe. Parra Gómez Egna Rocío. Parra Gómez en la Rocío. Gracias, profe. Pérez Profe, Álvarez sí, Estefanía, profe. ¿Cómo? Pérez Álvarez Estefanía, con E.
Estefanía Sola. Sí. Ok. ¿Alguien más con la P? ¿Con la Q? Sí, profe, con la P. Puente Reina Jovan, profe. ¿Puentes o puente? Puentes con P. Puentes Reina. Jovan. ¿Con Y o con J? Con Y. Con Y y B. Jovan. ¿Jovan qué? Exacto. No, Jovan a secas. Ok. Jovan Puente Reina. ¿Alguien más con la P? ¿Con la Q? ¿Con la R? Buenas noches, profesor. Yo. Ajá. Riaño Duarte Doris. Ok. ¿Alguien más con la R? Profe, yo creo que estoy en lista, pero es Ramírez Vargas, Carlos Julio. No recuerdo haberte llamado. Ramírez Carlos Julio. Vamos a ver si estás en Sí, lista. señor. ¿Llamaron? No, no estás en lista. Ok, Ramírez Carlos Julio. ¿Quién más? ¿Con la R? ¿Con la S? ¿Con la T? Profe, buenas noches con AS. ¿Sí? Silva Asensio, Fiber Steven. Silva Asensio, ¿qué? Fiber Steven. Fiber con B grande o B pequeña. B larga. Fiber Steven con S o con E. S, T, I, B larga, E, N. Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más con la S? ¿Con la T? ¿Apellidos con la U? ¿Con la V? Buenas noches, profesor. Con la V, Jenny Marcela Velasco Perdomo. Jenny Marcela Velasco Perdomo. ¿Jenny con J o con Y? Con Y, profe. Doble N, una sola N. N nuevamente Y. Jenny Marcela. Sí, señor. Velasco con S. Ok. Gracias. Buenas noches. V. ¿Alguien más con la V? ¿Con la X? ¿Con la Y? ¿Con la Z? Ahora sí, el que estaba en lista que contestó tarde, ¿quién era? Cubides Oscar Mauricio. Cubides. Yo te había puesto la asistencia, tú habías contestado. ¿Alguien más? No alcancé. Ah, bueno. Doctor Aguilar Sánchez Dairon Andrés. Sí, ya también te puse la asistencia. Listo, Listo, bueno, muchas entonces gracias. organizaron los grupos. Sí, profe, efectivamente se organizaron los grupos, pero quedaron 2 grupos sin tema porque son bastantes estudiantes. Salieron más de los que se esperaban. Espérate, ¿cómo así? Son solo 6 grupos. O sea, te estoy entendiendo que sacaste 8. Toca esos otros 2 incorporarlos en Dividirlos. eso. Listo. Bueno, entonces continúo, explico qué va a tratar cada tema de exposición y después organizar eso y me lo pasa mañana. Bueno, entonces los que van a exponer sobre la competencia desleal tienen que tener presente la ley 256 de 1996. Hay una prohibición general para todos los comerciantes. Hay 12 conductas que la ley considera que son actos de competencia desleal.
Entonces deben explicar cada una de esas conductas. Carlos Julio, me imagino que estaba levantando la mano, era para lo de la asistencia. Carlos Julio. Oscar Mauricio, estaba levantando la mano. No, señor, era por lo que estaba sin lista. Ya. Okay. Gracias. Listo. Bueno, entonces, esas 12 conductas que la ley considera actos de competencia desleal, deben poner ejemplos de cada uno de esos actos. También deben mirar que hay 2 acciones que la ley contempla para el comerciante que considera que ha sido afectado por un acto de competencia desleal. ¿Quién es o sea, ante quién se presenta la demanda de competencia desleal? ¿Quién es el que tiene la jurisdicción? Y van a hablar también sobre la prescripción para ejercer esas acciones. Pregunta frente a la competencia desleal. Doctor, ¿me podría repetir la ley, por favor? Ahí está escrita en el chat de Zoom, 256 de Ok. 1996. Bueno, las sociedades comerciales. En las sociedades comerciales tienen que tener presente 2 cosas. Que aparte de las sociedades que establece el Código de Comercio, también la 1258 del 2008 fue la que creó la Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Sociedades qué, profe? Disculpe. Ya estoy escribiéndolo aquí en orden. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad limitada y la sociedad anónima están en el Código de Comercio. Y la sociedad por acciones simplificadas en la ley 1258 de 2008. Entonces van a mencionar sobre cada una de estas sociedades comerciales el número mínimo de socios, el número máximo de socios, qué nombres reciben los integrantes de cada sociedad. Por ejemplo, en las sociedades en comandita están los socios gestores y los socios comanditarios. Entonces, ¿cuáles reglas aplican para los socios gestores? ¿Cuáles para los socios comanditarios? Por ejemplo, los socios gestores son los que no aportan dinero, sino que aportan su trabajo. Y los comanditarios van a aportar el dinero. Su aporte es en dinero. Entonces, tienen que explicar eso. También van a explicar sobre el tiempo de duración de las sociedades, sobre cuáles son las causales de disolución de las sociedades. Doctor, una pregunta. ¿El orden en el que escribió los temas en el chat es el orden de los grupos? O sea, 1, 2, 3, 4. Todos esos 6 sociedades son del mismo grupo 2 y van en ese orden. Van en ese orden porque ese es el orden, digamos, histórico. Entonces, por eso los coloco en ese orden. Y vale la pena la pregunta. ¿Por qué? Porque de pronto puede empezar, vamos a empezar por la que está de moda, por la más chévere, la que más nos gusta, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, ¿no? Pero para poder llegar a la SAS, entonces después la gente no va a saber de dónde salen las reglas de la SAS. Entonces es mucho más fácil empezar por la antigua, por la más antigua, que es la colectiva,
Entonces empiezan a explicar cómo son los socios colectivos o socios gestores, que la responsabilidad es solidaria y limitada, que la razón social se conforma por los apellidos o nombres de los socios, que todos los socios son los que tienen la administración de la sociedad y ese tipo de reglas. Después, cuando pasan a la sociedad en comandita simple, entonces, bueno, hay dos tipos de socios, los socios gestores, los socios comanditarios y así sucesivamente para llegar de último a las SAS. Ese va a ser el orden cronológico de las sociedades. En el grupo 3, que van a hablar de la personificación de la sociedad, tengan en cuenta que van a hablar de los atributos de la persona. Entonces pueden comparar los atributos de la persona jurídica con los atributos de la persona natural. ¿Cuáles son los atributos de la persona natural? La persona natural tiene un nombre, tiene una capacidad, tiene un domicilio, tiene un patrimonio, tiene una nacionalidad y tiene un estado civil. Entonces van a compararlo con las personas jurídicas. La persona jurídica no vamos a hablar de nombre, vamos a hablar de la razón social. Pero al hablar de razón social, entonces deben distinguir cuál es la diferencia con el nombre comercial y la sigla. ¿Cuáles son las reglas que aplican para el nombre comercial y la sigla? También, entonces van a hablar, bueno, la capacidad en la persona natural se determina por la mayoría de edad, pero en la persona jurídica, el Código de Comercio, el artículo 99 o el 100, el Código de Comercio dice que la capacidad de la sociedad está determinada por el objeto social. Es decir, esas actividades que la sociedad dice que va a desarrollar es lo que le va a dar la capacidad para poder hacer esas labores, esas actividades. El domicilio, el mismo concepto que tiene el domicilio de la persona natural va a ser el mismo para la persona jurídica. El patrimonio, el mismo concepto de la persona natural para la persona jurídica. La nacionalidad, igual para la persona natural, lo mismo para la persona jurídica. Pero la persona jurídica no tiene estado civil, ¿ok? Entonces van a hablar de esos atributos de la persona y van a eso es lo mínimo que van a hablar, ¿ok? Pueden agregarle otras cosas, pero eso es lo básico. Iba a preguntar algo, Iriarte. Ok, sigo con el grupo 4, solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. Los que van a hablar de la solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica tengan presente que el artículo 110 del Código de Comercio dice cuáles son los requisitos que debe llevar los estatutos de la sociedad, ese documento de constitución. Ahí tiene 14 numerales. Dice que eso es lo mínimo que debe llevar el documento de constitución y que ese documento se eleva a escritura pública. Pero además de hablar del artículo 110, van a hablar del artículo 22 de la ley 1014 de 2006. La ley 1014 de 2006 dice que la ley 1014 de 2006 habla de la ley del emprendimiento. En su artículo 22 dice que las sociedades que se constituyan, cualquiera que sea el tipo de sociedad, si cumplen dos requisitos, se ahorran la escritura pública. Es decir, que ese documento privado no es necesario elevarlo a escritura pública. ¿Cuáles son los dos requisitos que dice el artículo 22? Que tengan menos de 10 trabajadores al momento de constituirse y que tenga un capital menor a 500 salarios mínimos. Si la sociedad que se va a crear, que se está creando, cumple con estos dos requisitos, entonces se ahorra la plática de la escritura pública. Ustedes saben que los notarios, con el perdón de algunos de ustedes que trabajan en notaría, cobran, son como los bancos, cobran por todo.
Lo único que es gratis es la inscripción en el registro civil, pero después ir a sacar las copias de ese registro sí cuesta, ¿no? Entonces, al momento de crear la sociedad, el hecho de que se puedan evitar la escritura pública, constituir ese documento de constitución, elevar la escritura pública, es un ahorro en dinero. Entonces van a hablar sobre eso, van a hablar sobre el diligenciamiento de los formularios de la Cámara de Comercio. Esa es la página web de la Cámara de Comercio, www.ccb.org.co, y ahí pueden descargar de forma gratuita los formularios. El grupo 5. No, pero toca meternos en algún grupo. Mi doctor, buenas noches. ¿Será que nos metemos en el de Karen? Escribámosle de una. Doctor. A ver, Sergio y Samuel. Doctor, ¿no hay posibilidad de hacer otro tema de exposición, doctor? No hay. Es que hay un gran problema, profesor. Bueno, eso lo resuelvo mañana. Debo terminar de explicar los grupos. Mañana resuelvo eso. Pero no hay más grupos. Conformado nos hicieron separar, ahorita estamos perdidos, no sabemos dónde meternos. Claro, queda uno perdido. Escúchenme, no me interrumpan la clase. Debo terminar, por respeto a los grupos que ya mencioné, que van a hablar. Mañana resolveré, como le dije al monitor hace un rato, me imagino que ustedes se desconectaron y ahora otra vez volvieron a aparecer. Dije, mañana resolvemos esos dos que quedaron por fuera, pero de anticipo dije que no hay más grupos ni hay más fecha. ¿Ok? Pero eso lo resolvemos mañana. Grupo 5, administración y representación de la sociedad. Tienen que tener presente el grupo 5 en la administración la ley 222 de 1995 que modificó el Código de Comercio. Modificó el artículo 200 del Código de Comercio. Entonces van a hablar sobre la responsabilidad social, la acción de responsabilidad social. Van a hablar cuáles son los deberes que tiene el administrador de una sociedad. Son los mismos deberes para todos los tipos de sociedad. Van a mencionar cada tipo de sociedad, qué órganos tiene de administración y representación. Entonces, la sociedad colectiva, la representación la tienen todos los socios. La sociedad anónima, la representación la tiene un tercero que es el representante legal. Que la excepción es que el representante legal sea uno de los accionistas cuando la sociedad sea familiar, cuando todos los socios de la sociedad anónima son familia. Y así sucesivamente escogen sociedad por sociedad y van a hablar de cómo es la administración y representación en esa sociedad. Y el proyecto 70 de 2015, como su nombre lo indica, pues todavía no ha visto la luz, todavía no ha sido aprobado. En el proyecto 70 de 2015, pues hay, digamos, unos planteamientos de cambiar la responsabilidad para los administradores en la sociedad. Entonces también lo van a leer y van a hablar sobre eso. Y finalmente el grupo número 6, las asambleas de accionistas, junta de socios, van a hablar sobre las reuniones. Entonces van a hablar sobre las reuniones ordinarias, la reunión por derecho propio. ¿Quién convoca la reunión ordinaria? ¿Cuándo hablamos de la reunión por derecho propio? ¿Cuándo hablamos de las reuniones por segunda convocatoria? Cuando hablamos de las reuniones no presenciales, y se van a dar cuenta que el código, que es del año 71, el Código de Comercio, ya hablaba de las reuniones no presenciales. O sea que esto que entró en moda por la pandemia el año pasado, en el 2020, esto ya venía implementándose a nivel mercantil desde el año 71. Van a hablar de las reuniones universales. Van a hablar de las reuniones extraordinarias. Van a hablar del quórum. Quórum deliberatorio y quórum decisorio.
¿Preguntas? Doctor, reuniones ordinarias, universales, ¿y cuál era la otra? Discúlpeme. Hay 6 tipos de reuniones. Las ordinarias, por derecho propio, segunda convocatoria, reuniones no presenciales, reuniones universales y reuniones extraordinarias. Gracias, doctor. Bueno, sé que hay como 10 personas nuevas, ¿no? Que no han visto clase conmigo. Bueno, si no les gusta la lectura, tienen que aprender a leer, ¿sí? A que les guste la lectura. Todos los domingos van a leer las columnas de los diferentes periódicos. Y el día lunes vamos a socializar algunas columnas. Pero no es que digan la noticia, en la primera plana del Tiempo salió tal cosa. Que le entran en cuarentena tales y tales localidades en Bogotá, no. Es las columnas de opinión. En las columnas de opinión, esos columnistas hablan sobre un tema que pudo haber sido una noticia o que ellos prevén que puede generarse una noticia con tal situación y se anticipan o vaticinan las cosas. Entonces, van a leer de cualquier medio de comunicación reconocido esas columnas de opinión y las debatimos acá. Vamos a tener la próxima semana un taller en clase. El día antes voy a dar las indicaciones. Ese taller aumenta la nota final, la nota definitiva. Y la participación en clase también la voy a valorar. ¿Preguntas ya para finalizar? No, señor doctor. No, doctor. Todo bien especificado, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Doctor, feliz noche. Muchas gracias.